Es como la punta del iceberg de una cantidad de situaciones que se han cuestionado fuertemente con respecto a al manejo de las pantallas, todo lo que es la cultura de la digitalización. Hay muchos teóricos que han planteado con preocupación que se ha avanzado por un camino equivocado, Ujú. especialmente darle acceso a las pantallas a los niños desde edades muy tempranas. Hacemos talleres con niños y niñas. Traté de hacerlos al inicio del año con las escuelas, pero entrar a las escuelas de Panamá es difícil. Tiene que ser a través del Ministerio de Educación, o que uno tenga algún contacto personal con alguna directora de las escuelas privadas. Para en los lugares donde habíamos visto que venían los mayoría. Llegaron los irresistibles de Cameron. Aprovecha y escápate al Hotel Grand de Cameron, Panamá, y vive la mejor experiencia al estilo todo incluido con All Inclusive Plus, desde $105 por persona por noche. Además, los niños menores de 5 años viajan gratis. Disfruta de la exclusividad a otro nivel con desayunos y almuerzos en restaurantes privados, bebidas premium ilimitadas, zonas de bar y piscina exclusiva, minibar, con reposición diaria y mucho más. Llama ya al 821-11, validar fechas, términos y condiciones en decameron.com. La doctora Irene Delgado le gusta mucho la playa, así que ella seguro va a estar asistiendo a estos lugares. Doctora, ¿cómo está? La Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil comienza con las aventuras literarias aquí en Radio. Bueno, ustedes hablando aquí de vacaciones en la playa, bueno, hasta en la playa los niños están con sus papás y hasta en la playa y en las vacaciones los padres necesitamos y los abuelos y los tíos saber cómo tratar que en esos momentos de distracción los niños están aprendiendo. Y el tema que nos trae hoy es bien importante y tenemos a dos expertos. Fanuel creo que nos habla desde Bogotá, creo que se encuentra en Bogotá Sí. ahora mismo, ya nos dirá sus rumbos. Fanuel Anán Díaz, Fanuel es uno de los más grandes expertos teóricos, escritores para niños de literatura infantil, ha escrito varios libros, algunos de ficción y la mayoría de investigación, que es realmente lo que hace mucha falta. Y Fanuel y otros investigadores han venido a llenar ese vacío en hacernos comprender a los adultos el porqué de ciertos libros, el porqué de la lectura y cuáles son los mejores libros para conducir a nuestros niños. Y Fanuel ha ganado múltiples premios en el área pues, de la literatura infantil, actualmente es docente universitario en la especialidad. Tenemos también con nosotros a Xochitl Macay, la parte panameña de esta conversación, una persona dedicada por muchos años a poner en práctica la teoría que nos va a explicar Fanuel. Ella la ha vivido y la practica a diario con sus niños en el teatro de Tía Dora. Xochitl nace en ese ambiente teatral que su madre inició como pionera del teatro infantil en Panamá y ella ha continuado esta labor. Xochitl es parte de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil y también es escritora de cuentos para niños y es psicóloga. Así que tenemos muchos elementos aquí que se pueden conciliar y que nos van a ayudar a informar, aconsejar, dirigir a los padres, a los tíos, a los abuelos, a todos aquellos que tienen que ver con niños, hacia un mejor trato de nuestra infancia. Así es que bueno, yo creo que vamos a abrir dándole la palabra a Fanuel, que nos trae un programa Escuela para Padres. Él nos va a explicar de qué se trata, que ya está implementado. En Panamá existe esto también, yo no sé si en teoría o una práctica realmente fortalecida. Ahora Xochitl nos explicará qué se está haciendo en Panamá. Fanuel, adelante, explícanos este interesante proyecto. Buenos días, hola Irene, hola Xochitl, gracias por invitarme nuevamente a tu programa, Irene. En esta oportunidad
Me gustaría hablar de este tema que es bastante acuciante. En realidad se trata de un proyecto financiado por la Fundación Empresas Polar, que es una fundación que en Venezuela ha fortalecido enormemente el trabajo con, sobre todo, ediciones institucionales y proyectos maravillosos como Diccionario de la Lengua Visuales, el Gran Diccionario de Historia. Es decir, es una fundación que ya tiene tradición en trabajar materiales Ujú. para un sector educativo. En esta oportunidad se trata de un proyecto atípico en términos de quizás hasta su misma construcción, porque es un proyecto que trata acerca de la formación de padres. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es eso de formar padres? Bueno, en realidad se trata de una cantidad de videos grabados por expertos de distintas universidades que tratan temas que son muy necesarios en el día a día y que a veces los padres, como decimos, entre comillas, se ahogan en un vaso de agua. Temas que tienen que ver, por ejemplo, con el manejo de las emociones, con la gerencia del poder, con la comunicación, temas que tienen que ver incluso con situaciones mucho más complejas como la adicción a las pantallas, la higiene del sueño. Es decir, es un proyecto maravilloso de acceso libre que tiene videos muy cortos de 3 4 minutos que hablan justamente de una situación, ya sea en términos terapéuticos o en términos preventivos, que los padres de cualquier sociedad latinoamericana pueden tener y que al escuchar este video puede conseguir información valiosa para resolver esa situación cotidiana, por así decirlo. Sí, Fanuel. Fanuel, ¿y cómo se pone esto en práctica, este tipo de programa? ¿Cómo se lleva a las escuelas? ¿Cómo de las escuelas pasa a los hogares para que no solo reciban los padres una información teórica, sino quizás es necesario explicar en la práctica cómo se hace? Sí, porque, por ejemplo, un problema que me angustia a mí como abuela, porque estos son otros tiempos de los tiempos de mis hijos, ¿no? Las pantallas, esa adicción a las pantallas, estamos en un momento en que algunos países quizás han tomado la decisión de limitar un poco, por lo menos en la escuela, el uso de pantallas, porque se ha descubierto que, bueno, tú conoces mejor que yo esta situación y cómo en la práctica se hace, porque aquí entra el factor de padres del siglo XXI, padres que están ocupados, padre, madre que trabajan, llegan cansados de la casa, los chiquillos comienzan a molestar. Es decir, ¿qué haces tú con los niños? Prohibirles totalmente la pantalla. ¿Qué están sugiriendo? Pues en la práctica, Fanuel, para este y otros problemas, ¿no? Sí, bueno, en realidad esta es como la punta del iceberg de una cantidad de situaciones que se han cuestionado fuertemente con respecto a al manejo de las pantallas, todo lo que es la cultura de la digitalización. Hay muchos teóricos que han planteado con preocupación que se ha avanzado por un camino equivocado, Ujú. especialmente darle acceso a las pantallas a los niños desde edades muy tempranas. Algunos recomiendan que antes de los 5 años no tengan acceso a ningún tipo de pantalla, ni siquiera a la televisión. En realidad son muchos los efectos que tienen que ver con la falta de socialización, Ujú. la construcción del lenguaje, porque los chicos al no socializar, no están construyendo con palabras el lenguaje, han sustituido mucha de la información que ellos pueden verbalizar con emoticones. Entonces sí hay unos efectos devastadores, pero también, pues por otro lado, las pantallas vinieron para quedarse, Ujú. hay que saber administrarla. Y este es uno de los grandes temas, pero hay otros que también son muy Otro, sí. preocupantes y que a veces los padres no saben cómo gestionar. Por ejemplo, cuando el niño le da una rabieta, Ujú. por ejemplo, cuando el niño tiene ansiedad, cuando tiene bullying. Hay un Ujú. tema también de maltrato que viven fuera de la casa y que a veces el niño da síntomas. Por ejemplo, cómo manejar todo lo que sería esa necesidad de consumir que le ha impuesto la sociedad y cómo canalizar todas esas peticiones que a veces los niños le hacen con insistencia a los padres,
cómo hacerlos autónomos para que ellos hagan su tarea sin depender de los padres. Es decir, hay una cantidad de temas, por eso esta escuela para padres que está apoyada por la Fundación Empresas Polar, que está abierta, es de acceso libre, son videos que creo que pueden resolver muchas de las situaciones del día a día que se manejan hoy en día en la cotidianidad. Claro, yo creo que Xochitl en este sentido puede describirnos algunas de sus experiencias. Sí, porque ella maneja niños en el teatro y también tiene mucho contacto con los padres. Sí. Buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días, Fanuel, hasta Bogotá. Bienvenido al programa. Aquí con mi alumno querido del Teatro Infantil Tía Dora. Pues Guillermo fue alumno de Xochitl. Sí, fue alumno de teatro. Bueno, voy a hablar un poquito primero de la experiencia per se de Escuela para Padres en Panamá. Los pioneros en eso fue Radio Hogar, con el padre Guardia, un padre queridísimo en nuestro país. Fernando Guardia. Ellos tenían un programa que se llamaba Escuela para Todos, de alfabetización, por el cual también recibió muchísimos premios el padre Guardia y el grupo que lo acompañaba de pedagogos. Después se dieron cuenta de que era importante abrir un espacio para los padres y madres, porque había muchas inquietudes, y porque estaba dirigido a la población rural del país, dirigida totalmente hacia la población rural. Después de él, yo tuve un programa que se llamaba Escuela para Padres, pero era dirigido a padres primerizos del interior de la República también. A nosotros nos preocupaba mucho, en ese tiempo, estoy hablando de 1991, nada más había televisión y radio, ¿no? Y ya nos preocupaba la televisión. Sí, porque los niños quedaban hipnotizados ahí, los sentados así mismo con los celulares, se los sentaba frente a la televisión igual. Y ahí se quedaban. Entonces empezamos con una serie de psicólogos infantiles y familiares a hacer este programa gratuito, pues prácticamente ad honorem, en Radio Mía, una radio muy prestigiosa aquí en Panamá, que tenía un alcance infinito. O sea, era una radio muy potente que llegaba hasta el pueblito más chiquito. Por eso escogimos a Radio Mía. Y teníamos invitados de pediatras, odontólogos pediatras, o sea, todo lo que tenía que ver con los primeros 2 años de vida. En ese tiempo, Fanuel, no había podcast, ni habían videos, ni teléfonos inteligentes, no teníamos nada de esas herramientas. Me acuerdo que hasta los sonidos UNICEF me regaló un CD para hacer los efectos de sonido, pero los sonidos se hacían ahí en la radio. O sea, totalmente artesanal. Para el programa, pues yo tenía 2 programas, el programa para niños, se llamaba Dulcita, y el programa de Escuela para Padres. Entonces comenzamos a tener este acercamiento, iba dirigido para ellos. Tuvimos muy bonitas experiencias, padres y madres del interior de la República que nos llamaban a la emisora o trataban de contactarnos, porque nuestro objetivo era desarrollar los primeros vínculos entre el padre, la madre y el hijo o la hija. Porque nos dábamos cuenta desde ese tiempo, desde ese momento, que los padres y madres pasaban muy poco tiempo con sus hijos, porque estamos hablando de padres campesinos, que están todo el día en el campo trabajando. Cuando llegan rendidos. La que está en la casa es la mamá con 5, 6, 7 hijos. Hace poco tuve la experiencia de un niño del programa, del proyecto de lectura que yo tengo, de traer los niños del interior al país, a la feria del libro. Y el niño tuvo que abandonar el sistema educativo porque le murió la mamá. Y el papá decidió que dejara la escuela para ir a trabajar con él. Claro. Entonces tuvimos que hacer todo un acercamiento con una intervención para que tanto el Ministerio de Educación como las trabajadoras sociales hablaran con el señor, pero aquí había un factor económico, o sea, tenían que sobrevivir. Entonces,
Dábamos pequeños consejitos de economía, pequeños consejos de cómo la dinámica familiar, por ejemplo, eso de no permitir que los niños ya más grandes abandonaran el sistema educativo, porque para nosotros eso es básico, el sistema educativo. Y ese programa duró 2 años y lo tuvimos que dejar por razones de salud. Quedé embarazada de mi tercer hijo. Sí. Entonces, te dedicaste a ser madre. Me dediqué a ser mamá. Pero tuve experiencias muy bonitas, muy satisfactorias de las llamadas, la recepción. No pudimos medir el impacto porque no teníamos los recursos para hacer medición. No sé si, Fanuel, después ustedes nos pueden decir si han medido el impacto. Pero nosotros íbamos a las comunidades y nos dábamos cuenta que sí escuchaban. De alguna manera lo medíamos, ¿no? Porque si íbamos a donde nos invitaban, nosotros fui a Capira, me acuerdo que una experiencia muy bonita en un cerro allá en Capira, casi nos venimos abajo. Sí. Y allá en la montaña escuchaban el programa. Después de esa experiencia mía vino Meduca. Meduca tiene hasta en la actualidad, el Ministerio de Educación de Panamá, tiene escuelas para padres. Ellos han trabajado muchísimo, desconozco cómo es la estructura de esta escuela para padres. Creo que las escuelas privadas actualmente también tienen escuelas para padres, citan a los padres, muy tipo exponencial, de que llegan, les dictan una charla, pero magistral, una charla magistral, pero no hay realmente una medición de cuál es el impacto, si el mensaje que están dando Meduca, el Ministerio de Educación, en este programa, está realmente siendo positivo o hay algunos cambios. Nosotros tenemos, y Fanuel también, el tema del bullying acentuado, pero dramáticamente en nuestro país. Yo a nivel privado, en la clínica, recibo todos los años, en los últimos 3 años, muchos casos de niños víctimas de bullying con ideas suicidas. Lo que hizo que este año yo declarara a la Fundación Tía Dora, que es la que yo dirijo, como una fundación de cero bullying y no permitir el bullying. Entonces hacemos talleres con niños y niñas. Traté de hacerlos al inicio del año con las escuelas, pero entrar a las escuelas de Panamá es difícil. Tiene que ser a través del Ministerio de Educación, o que uno tenga algún contacto personal con alguna directora de las escuelas privadas. En los lugares donde habíamos visto que venían la mayoría de los casos de los niños a los afectados por el bullying. O sea, el bullying ha existido siempre. Antes nosotros le decíamos que el niño Congo. ¿sí? Exactamente. El niño Congo y eso. Pero nunca se estudió como se ha estudiado ahora el daño psicológico, el daño en su salud mental, el daño en la familia. Yo tengo a mamás llorándome hace 2 semanas, el último caso que recibí, llorándome porque su hijo lo habían encontrado haciendo bullying y fue expulsado de la escuela. Entonces, ya no solamente es el hacerle la maldad al niño Congo, o sea, es ver cómo esa acción puede dañar no solamente al niño, al que es víctima, a los compañeros, sino a la familia, ¿no? Claro. Entonces, eso ha sido la experiencia de Panamá. Claro, exacto. No sé, en ese sentido, dentro de la información que recibimos de Escuela para Padres, existen varios temas muy interesantes todos, Fanuel, yo lo estuve escuchando. Está el abordaje, también está el bullying, el abordaje de la autoestima, que tiene un poco que ver con el bullying, ¿no? El abordaje de cómo introducir o abordar la sexualidad, en qué momento, cuando llegue el momento adecuado, y todos esos temas lo abordas. La violencia doméstica. La violencia, exacto. La aceptación de la orientación sexual del niño o de la niña, que es un tema delicado, sobre todo aquí en Panamá. Muy delicado, sí. Sí, hay grupos radicales por completo
que no permiten que se hable de sexualidad, por más que el Estado ha tratado de hacer unas guías de docencia para hablar de sexualidad y de aceptación y de inclusión a aquellas personas con una diferente orientación sexual. Esto es como un tema tabú, como hablarle del demonio, y no se ha permitido avanzar con el tema de educación sexual, sino la famosa educación sexual que se da desde que yo era niña, que hablar sobre los órganos reproductivos y ya. Ya, exacto. Fanuel, tú tienes ese tema muy desarrollado en tu trabajo de investigación, los temas tabú de la literatura infantil. Cómo a través de los libros y los cuentos abordas eso de una manera indirecta, delicada, y lo desarrollas, pues, llegando a un mensaje importante. Sí, yo no quisiera perder la oportunidad de varios comentarios que hizo Xóchitl que me parecen muy acertados. En primer lugar, pues claro, el tema de la medición sigue siendo importante. Gracias a las nuevas tecnologías también que tienen sus ventajas, se permiten hacer mediciones por distintos modos. Uno de ellos es, por ejemplo, como estos videos están empotrados en un canal de YouTube, hay un contador que te dice cuántas personas ven cada video. Entonces sabes, por ejemplo, cosas que así intuitivamente puedes extraer de esa información. ¿Cuáles videos se ven más? ¿En qué momentos se ven más? Y eso te da como una pista para saber cuáles son las mayores preocupaciones de esa masa crítica a la que le estás llegando, porque tú no sabes exactamente cuántas personas les estás llegando con esta información. Luego, otra cosa que me parece valioso de este proyecto es que es de acceso libre y cualquier persona con internet puede ver estos videos. Claro, hay siempre todos los temas de si tiene los datos, si hay acceso a internet, pero en todo caso, un padre en distintas partes de una geografía ancha latinoamericana puede acceder a estos videos. Estos videos están grabados por profesionales, psicólogos o psiquiatras de universidades que son terapeutas familiares. Por tanto, la información que ellos concentran es una información altamente profesional, cuidada. Se ha hecho un guión para cada uno de estos videos y esos guiones son descargables en formato PDF, de manera que si tú quieres tener como esos tips más prácticos en tu teléfono o en tu computadora o descargado para que tú los puedas releer y trabajar con ellos, porque muchas veces son situaciones candentes, por así decirlo, o que ocurren en el día a día y que tú no tienes el tiempo o el dinero para ir a la consulta con un psicólogo o vives en un lugar remoto y no puedes ir a la consulta a un psicólogo. Entonces aquí por lo menos te queda la satisfacción que un profesional te está dando orientaciones que son, vamos a decir, pertinentes y eficaces para resolver algunos temas que a veces son como un poco difíciles o que uno como padre inexperto, porque bueno, tampoco eso se enseña sino en la escuela de la vida, que tú pues puedas resolverlo. Entonces sí creo que este tipo de iniciativas son valiosas para generar por lo menos una mejor educación, una mejor crianza y una mejor conciencia. Hay otro tema que hay niños que están como dentro de una esfera hablando de temas como la sexualidad, por ejemplo, que podría ser como esa primaria básica, que ven la sexualidad desde otra perspectiva muy distinta y tienen otros riesgos distintos a los chicos ya adolescentes. Entonces cada tema se modula de acuerdo a esos perfiles de niños, pues porque sí hay cambios sustanciales que requieren otros discursos apropiados y tomar el ojo en ciertas situaciones que son más propias de una edad que de otras. Bueno, yo creo que estamos, Guillermo, condúcenos al corte, porque este tema es muy interesante y al regreso, yo quisiera... Pausa, sí, vamos al porque pausa. está muy interesante. Nada más que les quería decir que el huracán Beryl está pasando por las costas de Venezuela. Ah, mira. Y por acá vamos a sentir algunas por lluvias. Tu tierra. Y la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue herida al caerle un árbol encima tras el paso del huracán. No tengo detalles todavía, pero estoy averiguando eso. Así que vamos a la publicidad aquí en La Mañana en Compo Radio. Al regreso. 3 minutos de la mañana, llueve en Ciudad de Panamá. Levemente, pero llueve.
y está bastante nublado. Los efectos del huracán, ¿no? No sé, pero Puede de que ser. aquí llueve siempre llueve, así que Con o sin huracán. yo sí, pues lo que quieran, pero siempre llueve, así que no hay nada del otro mundo en Ciudad de Panamá, así que salgan con el paraguas y con tiempo para que después no estén por ahí tirándole el carro a la gente que voy así tarde. mismo. Oye, queríamos preguntarle a Fanuel, porque nos están preguntando cómo acceder a esos videos en YouTube, cómo es el nombre de la página, si tiene costos, si son gratuitos. Esta Se los acabo, ajá, ya. se los acabo de dejar ahorita en el chat, pero es muy fácil porque ustedes pueden poner Fundación Empresas Polar y ahí aparece también la información acerca del proyecto. De todos modos, aquí hay un vínculo que yo dejo disponible para el público. El acceso es gratuito. Además, son videos muy amigables, grabados también en estudios. Sí. Es una producción de alta factura. Además de eso, son cortos, de manera que son muy apropiados pues, para los temas de comunicación hoy en día. ¿Nos repites el nombre de la fundación? Fundación Empresas Polar. Fundación Empresas Polar. Justamente te queríamos preguntar, Fanuel, tú nos estás hablando de que hay profesionales muy capacitados, hay, me imagino que guionistas, hay productores, hay gente que se dedica a filmar los videos. ¿Nos puedes dar un costo aproximado de cada video? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto le sale a usted por video? Bueno, en realidad esa es una información que maneja la Fundación Empresas Polar, porque yo lo que hice fue la coordinación del proyecto, pero efectivamente es así como tú dices, porque estos proyectos primero llevó una fase de diagnóstico. En esa fase de diagnóstico con encuestas se determinaron problemáticas sociales importantes, entre ellas, por ejemplo, descubrir que hay muchos adultos cuidadores y no tantos padres, sino abuelos o tíos que están cuidando a los niños, especialmente en países con una alta migración hoy como Venezuela. Otro tema que es interesante o que también es preocupante pues dentro de todo este mapa es la cantidad de niñas menores de edad embarazadas. Entonces son temas que tienen que ver como con esa complejidad. Luego de eso, que se armó el mapa de temas, se buscaron los expertos en las distintas universidades, se les propuso, se les invitó para participar y se les propuso escribir un guión. Ese guión pasó por el filtro de un equipo que le dio como el cariz para que fuese directo, claro, diáfano, sin palabras complicadas, etcétera. Y luego se fue a un estudio a grabar. Cada uno de los expertos grabaron en estudio. Algunos fueron fluidísimos y fue rápido, otros se llevaron más tiempo y después que estuvieron grabados se editaron cada uno de estos videos y luego se armó todo el proyecto como tal. Es un proyecto que llevó aproximadamente 2 años de trabajo porque pues aunque uno lo vea así sencillo, no es grabar con tu celular un video, es buscar todas las formas para que sea realmente coherente y orgánico. Y tanto es así que ya piden que si hay más temas, porque parece que se queda siempre corto hablar de todo lo que pasa en la educación de los niños. Sí. De salida conversábamos, Irene y yo, que debía ser costoso, por eso te preguntábamos el costo aproximado, porque yo inmediatamente digo, profesionales de la salud mental, de comunicación, estudios de grabación, o sea, ya mi cabecita estaba empezando a sumar y yo decía, esto es costoso, pero es maravilloso. Y me salió encima. Sí, lo bueno es contar con el respaldo y la sensibilidad de las empresas Polar, de esta fundación, que tiene el músculo para hacer estos proyectos, pero que no solamente quedan en un impacto que es inmediato, porque podríamos decir, bueno, mira, como dicen en términos de publicidad, se customiza para una sociedad como la venezolana. No, es un proyecto que por su misma dicción de las personas puede ser
escuchado, sí. visto y usado por cualquier hispanohablante. Por eso es su impacto y por eso agradezco enormemente a Radio Ancón, a Irene, que apoye pues esta difusión, porque seguramente va a ser importante tenerlo en el territorio de ustedes y que la gente lo conozca. Claro que sí, Sí, sí. había un último Sí. tema, Manuel, que queríamos conversarte, que a nosotros nos preocupa por todo esto de la, eh, doble o triple jornada que tienen los padres y madres en estos momentos y el poco tiempo que pasan con sus hijos y sus hijas. Y hay la mínima comunicación entre padres e hijos. Eh, Nosotros hemos visto que el tema de comunicación y de comunicación asertiva con sus hijos es el pan de cada día en las clínicas de psicología. O sea, al final nos damos cuenta de que hay problemas de comunicación. Y si le sumamos a esto lo que acabas de decir, que los niños son criados por sus abuelos o por cuidadores que son las nanas o la señora que vive al lado, que los llevan para que los cuide, que no tiene ninguna educación algunas veces, nos damos cuenta que los niños cuando llegan al consultorio, otra de las cosas que les falta es estructura. O sea, los niños han sido criados por criar, o sea, el abuelito que ya no tiene la energía ni tiene tiene el rol para estar cuidando a un niño, ni debe estar cuidando a un niño. Yo siempre digo, los abuelos no deben estar cuidando a los niños, son para consentir, pero no para cuidar y crear las estructuras y los límites dentro de la crianza del niño. Entonces, vemos la ausencia total de los padres, no hay comunicación. Tenemos una generación de millennials y de Gen Z que van a pasos agigantados, ¿no? Si uno los escucha hablar, yo tengo una escuela de niños y a veces yo tengo que decir, espérate, tradúceme eso que me acabas de decir, porque yo soy boomer, entonces yo no sé qué es funear, por ejemplo, es el nuevo término que hay aquí en Panamá, que es algo tipo bullying, pero en redes sociales. Entonces, ¿estás al día? Yo pues no es que tengo que ese estarlo, término. porque si ellos llegan allá y me dicen funear y yo no sé qué es, estoy lista para la foto con los adolescentes y los preadolescentes. Entonces, el tema de comunicación, a mí en lo personal y a muchos de los psicólogos y psicólogas en Panamá nos interesa trabajarlo en los medios de comunicación, porque hay una ausencia total de comunicación. Yo me encontré este librito, bueno, no me lo encontré, me lo regaló mi hija querida, dice, mamá, cuéntame tu historia. Una cosa hermosa, Fanuel. Es un libro donde ella, la hija hipotética, le va preguntando desde el nacimiento, desde la juventud, el árbol genealógico, la familia, tu vida adulta, tu vida de mamá, tu vida entera, tus consejos de vida. También me gustaría saber, entonces le hace una serie de preguntas. Yo me quedé en la parte del noviazgo con mi esposo. Mi esposo acaba de fallecer y esa pregunta me tocó. Y ahí paré, pero pienso terminarlo porque voy a tener una nieta. Entonces esa nieta va a ser el bálsamo para todas las heridas. Entonces, este tipo de libros yo recomiendo a los padres que trabajen en pequeñas charlas con sus hijos o sus hijas, de contarles las historias de vida, esas historias que usualmente que lo hacen son los abuelos. Si ustedes recuerdan, los abuelos son los que se sienten. Y en mis tiempos, por aquí pasaba el tranvía, por aquí... No, ¿por qué no retomar esas historias de vida de uno cuando eras niño o cuando eras niña? Hacías esto, hacías lo otro, yo disfruté esto, íbamos a tal lado. Esa comunicación nos está faltando, Fanuel.
nos está faltando. Ahí sí yo quiero hacer una acotación. Cuando dices que los abuelos, definitivamente los abuelos no deben tener una responsabilidad, no tienen la fuerza, tal. Sin embargo, frente a la necesidad y falta de tiempo de la familia nuclear, que es padre y madre, si no están presentes, la familia extendida, donde hay un abuelo, donde hay una tía, es importante, porque justamente, como acabas de decir, son capaces, es lo que pasaba en el interior. Se sentaba el abuelo en el portal a contar historias y era una interacción, ¿no?, que se daba y que nutría la imaginación, acentuando la identidad, ¿no?, del niño. Sí. Aquí hay una situación, no sé si Sí. en Colombia, Manuel, en Panamá ya la familia nuclear ha dejado de existir prácticamente. Tenemos familias monoparentales, También. tenemos familias extendidas de nueva composición, o sea, hay el concepto ese de la familia nuclear que tuvimos tú y yo, o que tuvieron la mayoría de las personas de nuestra edad, ya prácticamente está colapsando. Todavía, afortunadamente, hay nuevas parejas, pero incluso esas nuevas parejas, si tú notas, Irene, ya los chicos no se casan. Los chicos se unen, ¿sí? Viven como pareja y si tú le preguntas, ¿qué me garantiza si yo me caso? Que mi matrimonio vaya a tener éxito o no, o sea, el casarme no me lo va a garantizar. Ese tipo de argumentos es lo que nos están planteando los chicos ahora. Entonces, tenemos que hacer un análisis bien claro de qué tipo de familia, como decía Manuel, me parece la palabra apropiada del diagnóstico. Nosotros lo tratamos de hacer en el Instituto de la Familia y de la Pareja al cual yo pertenezco, el tipo de familia que existía. Y nos dimos en Panamá, y nos dimos cuenta que habían tantas familias, tantos tipos de familias, que era imposible hacer una conclusión de cuál era el tipo de familia que hay en Panamá. Si hay algún sociólogo escuchándonos y sabe la respuesta maravillosa, se lo agradeceríamos porque hemos hablado con diferentes sociólogos y sociólogas amigas y ha sido imposible encontrar ese diagnóstico. No sé ustedes, Manuel. Sí, bueno, yo me muevo entre Colombia y Venezuela. Tengo ya 10 años trabajando como editor en el grupo editorial Norma en literatura infantil y me ha tocado muchísimo recorrer el país. Siempre he sido un gran aventurero y he tenido como una buena disposición y suerte para viajar. Y entre ellos los viajes internos, tanto los hice mucho en Venezuela, en comunidades campesinas, comunidades indígenas, aquí en Colombia también, en lugares bastante lejanos a los centros poblados. Y yo me encuentro con bastantes cambios, pues que también son muy distintos a como fueron nuestras infancias. Por ejemplo, la televisión antes, que uno se pone a ver, no comenzaba hasta las 10, 11 de la mañana y habían 2 o 3 canales nada más y uno era el que tenía que pararse, uno era el control remoto y no era la televisión a color y después viene el fax, cuando uno hablaba a larga distancia por teléfono había que hablar rapidísimo porque entonces te cobraban muchísimo y tenías apúrate y no, ahora con WhatsApp uno puede hablar con un amigo en China y puedes hablar 2 horas si quieres y no pasa nada. Entonces hay cambios de distinta naturaleza. Ustedes han tocado un tema que es fundamental, que es el de la comunicación. Y yo creo que siempre que haya la capacidad para comunicarse, porque uno de los grandes problemas que existen en la crianza de los hijos es la falta o la mala comunicación. Exacto. Por ejemplo, que llevan incluso a las emociones exaltadas, al manejo del poder inadecuado, a la rabia. Entonces, cuando no hay comunicación, y yo creo que hay cosas muy especiales, quizás volviendo a lo que a nosotros nos gusta mucho, que es la literatura infantil, como el ritual hermoso, mágico de leerles todas las noches a los hijos. Uno no sabe qué impacto tan profundo tiene, porque ya allí se abre un canal de comunicación. Imagínate tú desde los 4, 5, 6, 7 años contándoles historias y hablando sobre esas historias. Ahí ya hay un canal de comunicación
que va a permanecer para siempre. A lo mejor en algún momento se interrumpirá porque los chicos son más apáticos o quieren tener Sí, su privacidad, pero si lo construiste en la base, se va a mantener. La comunicación, la gestión del poder, el tiempo de calidad. Nunca no. tenemos tiempo para los hijos, pero sí tenemos tiempo para estar 2 Chateando. horas, media hora en YouTube o en Facebook poniéndole like al Instagram, post, Claro. sí. ¿verdad? Entonces yo creo que es tomar conciencia. Yo no digo que las pantallas hay que execrarlas, pero yo, por ejemplo, no duermo con el celular en la habitación. Yo siempre lo dejo afuera. Eso Ujú. es un aprendizaje que yo tengo y yo no veo cuando en la habitación es para dormir, no para estar. Así Ah, es. Fíjense ustedes la calidad de sueño como se ha interrumpido. A claro. veces pasa hasta la 1 de la mañana y no te das cuenta porque esos 5 minutos que vas a estar viendo cosas en YouTube se puede transformar en 2 horas y no Ah, te das sí. cuenta. Sí, y ahí viene la Entonces, mala higiene y, del sueño. y también lo de poner los límites es muy importante, muchas formas de poner los límites. El niño tiene que sentir la autoridad de distintas formas, diciéndole, por ejemplo, vas a llegar a tal hora, vas a usar Ujú. el celular solamente en este momento, no cuando estamos comiendo, sino 1 hora nada más y tal hora al día, videojuegos tanto tiempo, o sea, que él mismo negocie con el adulto en proceso de crecimiento, este niño ya adolescente pueda negociar cosas y eso establece el límite. El límite es fundamental para muchas situaciones en la vida. Sí, Así es. Fanuel, pero para establecer el límite, los mismos adultos tenemos que Claro, establecer nuestros propios límites, porque si tú te sientas en una mesa y ves al papá contestando el celular, entonces ¿cómo puede tener la autoridad para decirle al niño no uses el celular mientras come? Decía Eso es una cosa uno de los difícil. grandes autores de la psicología, Bandura, que es la teoría del ajá, modelamiento. Sí, O sea, tú eres un modelo y tú claro. tienes el modelo a seguir. Si en tu casa, ¿por qué mis 3 hijos leen? Porque ellos nos vieron Ah, a mi esposo y a mí leyendo todo el tiempo y a su abuela todo el claro. tiempo. ¿Sí? Entonces, si tú quieres quieres que los niños lean, tú tienes que leer, como dice Fanuel. Crear ese hábito de la lectura desde antes de nacer, desde el momento en que el niño nace. Ese vínculo que se desarrolla con el niño, con la niña, no lo va a reemplazar nadie. Claro. No lo va a reemplazar nadie. Pero uno tiene que ser el modelo a seguir y como Sí, dice Irene, como yo le voy a decir, no uses claro. el celular en la mesa y yo estoy chateando y viendo mi celular cada 5 veces, ¿no? Bandura era muy claro en eso. Un Una de las contrasentido. teorías más grandes de la psicología. Claro. Y otra cosa, leer al niño en la noche antes de acostarse, importantísimo. Pero el esfuerzo que tiene que hacer un padre de dramatizar esa lectura ahora no es el que hacíamos antes. Los niños están acostumbrados a emociones fuertes, a visualizar las cosas. Es decir, que hay que hacer un esfuerzo de voz, de energía, ¿no? Que no es la misma que la que se hacía. No es que el niño, tú le estás leyendo y se va a quedar allí. El niño participa y quiere más y quiere, quizás se aburre en la lectura porque está acostumbrado a la acción o a la visualización de una pantalla. La pantalla nos ha perjudicado muchísimo Sí. en esto de la lectura, muchísimo de libros, pero sí, definitivamente hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Claro. Quizás nadar contra la corriente. Mira, por Pero es que ejemplo, un cuento bien ujú, leído, como dices tú, sí, dramatizado, Irene. Yo que lo veo todos los sábados empezamos la clase de teatro con un cuento, sí, ¿no? Se les lee un cuento, de ahí ellos tienen que seleccionar el personaje que más les gustó, de ahí tienen que crear, recrear la escena, ujú, después se maquillan, después buscan ah, dentro de la exacto, utilería el vestuario y después dramatizan de ese cuento que se les leyó al principio de la clase. claro, Entonces, ahí se les enseña a modular la voz, a hacer el antagonista, el protagonista, entonces se les explica cuáles son cómo se divide un cuento, cuáles son las partes de la dramaturgia. No, es interesantísimo combinar el teatro, que es mi otra pasión, claro, con la lectura. claro. Aquí sí, te... bueno, yo quería como reforzar porque
como han preguntado lo del link para el acceso, es más fácil si colocan en Google Bibliofep, F de Francia, E de España, Anoten. P de Panamá, Bibliofep, todo pegado, y ahí les va a aparecer inmediatamente como una especie de submenú, y ahí dice Escuela para Padres. Entonces lo digo porque de verdad que Sí, tener la información del acceso es clave, Sí, ya que estamos sí, hablando de un sí, proyecto claro. interactivo. sí, que he quedado enamorada del proyecto. Exactamente. Y Sí. qué bueno, y que lo pongamos en acción, ¿no? Ojalá algún día te podamos tener Ay, aquí, sí, Manuel. Fanuel. Muchas veces hemos Sí, intentado traerte para Sí. acá. Bueno, sí. ahora con la nueva ministra, ojalá podamos. Sí, yo creo que la nueva ministra, yo le mandé el link del programa. Tenemos una nueva ministra de Educación muy activa y que cree en estos proyectos de escuela para padres. Que ellos Y tienen escuela para que padres. tienen que, sí, yo me puse en comunicación con una de las que llevó estas escuelas, que es una profesora, quizás está escuchando, y a la propia ministra. Yo sé que es muy accesible, así que ojalá podamos tener pues tu presencia y expandir más ese programa, Claro, ¿no? y ellos tienen toda la infraestructura para Claro, poder levantar un programa, un proyecto como es este. a través del Ministerio de Educación. Sí. Sí, bueno, en todo caso también hay muchos otros temas en los que se pueden hacer formación y capacitación, desde escritura creativa o cómo abordar temas difíciles en la literatura infantil. O sea, en realidad creo que Ujú, todavía hay mucho por hacer, sobre todo para tener un tejido social y una mayor calidad de educación, porque pues es una responsabilidad de todos dejar ujú, una huella en el mundo, Así y es, creo que un con las nuevas legado. generaciones. claro, Ujú. Estás dando un Exacto. legado muy bonito, Manuel. muy Sí, bonito, exactamente. Y tenemos acceso a todas tus obras, Fanuel. Fanuel es un especialista también en el libro álbum, que hay muchísimos autores en Panamá e ilustradores que ya lo practican. Mira, aquí tengo uno de Tilcia Perigó, Dedito Quemado, lindamente ilustrado, a todo color, y un, un libro propio para leer al momento de acostarse, ¿no? Claro. Y tenemos, no sé, tú debes conocer este libro, Fanuel, El Club de los Raros, nosotros que estamos ah, sí me hablando de suena. bullying, me Ajá, encanta, de Jordi Sierra y Fabra, ajá. un niño que se veía todo raro y finalmente cuando va a la escuela se da cuenta que todos son raros, pues porque todos somos raros de cierta manera. Es un libro genial, Bueno, el genial. famoso patito feo, El ¿no? famoso Patito Sí. Feo, pero finalmente sí, es un libro muy bueno para Descubre que abordar el tema del bullying, ¿no? Aquí tenemos uno de Graciela Montes, Cuatro calles y un problema. El problema es que él se va aproximando al dentista, ¿no? El terror que le tienen los niños al dentista, bueno, va en esa aventura mientras camina al dentista. Y por supuesto aquí está Anthony Brown, el gorila de Sí, Anthony gorila. Brown. Interesante, ¿no? Mucha ilustración. Y bueno, la imaginación del niño que a partir de un muñeco gorila le da vida a ese muñeco y hasta sentir que sale con ese muñeco, pero el final muestra lo que estábamos hablando, el problema de comunicación. La niña se sentía sola, se hizo este amigo imaginario, gorila, y al final, bueno, encuentra que su papá pues se acerca a ella y en el fondo quizás era lo que deseaba, ¿no? sí. Tener esa comunicación con Este, su padre. este es el tema del libro que voy a lanzar este año en la Ah, feria. sí, este. El terror de los niños Al odontólogo. dentista, sí, porque tú sabes que tenemos la Feria del Libro. Sí. Vamos a presentar una antología de cuentos nuevos, como hacemos siempre en la academia. Está en producción el libro y Xochitl siempre nos anima a esa presentación con su grupo de niños actuando. Y tenemos el gusto que es Guillermo, el que va a hacer la presentación, Un en exalumno. representación de aventuras literarias. Ahí estaremos. Ay, Muchas cómo no. gracias por el honor. Oigan, se nos acabó el tiempo. Bueno. Así que nos vamos. Con Fanuel siempre se acaba el tiempo, Gracias, Fanuel. Fanuel. Hay tanto que hablar. No, Una más bien hora. con ustedes, que se conversa muy, muy agradable. Gracias, Irene, gracias, Guillermo, gracias, Xochitl, por esta maravillosa jornada.
y espero que en cualquier otro momento nos podamos Muy seguir viendo linda, por Fanuel. pantalla Muy o lindo. en presencia. Te Ojalá, tengo ojalá. pendiente, Fanuel. Hasta pronto. Gracias por Bueno, aceptar. chao, Bien. feliz Gracias, día. hasta luego. Oiga, muchísimas Chao. gracias. Gracias, gracias, invitado. Guillermo, a Nos ti. vemos pronto y nada. Hasta pronto. Hasta la próxima semana. Nos vamos, Roberto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, nada más y nada menos que a Diego Sí, Hurtado. oye, tomamos la foto con Fanuel, ¿no? Ahora viene, ahora viene. Nos vamos. Yo soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien.